Hola, yo soy Luisa Yo soy Alejandra. y bienvenidos a un nuevo video en Charlemos de libros Uh. mexicanos. Bueno, como dijo Alejandra, hoy, este mes decidimos leer México. Creo que yo fui la que decidió, ¿cierto? Ay, Tú sí. tienes que decir país. Yo me acuerdo esta mañana como, ay, esta vez tenemos que decir país. Y pues esta mes leímos México. Y leímos dos autoras, Sí. dos escritoras. De casualidad, sí, Sí. creo. Contemporánea, o sea, recientes. Sí. Y pues el libro que yo leí se llama Niebla Ardiente de Laura Baeza. Y es su primera novela, aunque pues ella ya ha escrito varias cositas por ahí. Pero esta es su primera novela. Se publicó en 2022, o sea, el año pasado. Re loco, ¿no? Sí, No esperaba. No. muy reciente, sí. Y bueno, Laura Baeza es una escritora muy joven de México. Y ya no tengo nada más que decirles pues de ella, o sea, sí. Tiene toda la vida por delante. Exacto. El caso es que Niebla Ardiente me gustó mucho. O sea, es una muy buena novela. ¿Y de qué trata? Se preguntarán. ¿Te preguntas eso? Sí, me encanta mucho eso. Trata de una muchacha que se llama Esther, es la protagonista, es la que nos cuenta en mayor parte la historia, pero no siempre, o sea, también hay como cierto narrador omnisciente, por decirlo de algún modo, pero pues ella también es nuestra narradora principal. Y ella nos cuenta que tuvo una hermana con esquizofrenia y se supone que está muerta. Esther está en Barcelona y pues es como que empieza a contarnos que está en Barcelona, pero en el siguiente capítulo de una nos dice como cuando éramos pequeñas mi papá nos llevaba a Irene y a mí, yo no sé, y luego volvió al presente y luego a un pasado de pronto otra vez de niñas y luego a un pasado pero ya de adolescentes y luego otra vez al presente, entonces como que cada capítulo narra diferentes cosas de la vida de Esther e Irene. Obviamente desde la perspectiva de Esther siempre, ¿no? Sí. Y es una historia fuerte, o sea, es bonita, pero es fuerte porque, digamos, la forma en la que deben lidiar la mamá, ella y ella con la enfermedad de Irene, pero también pues Irene con su enfermedad, porque sufre de esquizofrenia, de TDA, de ansiedad en algún momento, ya cuando tuvo como 19 años o 20, tuvo un novio y entonces se fue y cayó en depresión y pues porque los sentimientos de ella eran, o sea, como que se hundía mucho más fácil. Sí. Tenía crisis, entonces como que la mamá y ella tenían miedo de negarle cosas o de exigirle cosas. Como que la malcriaron de algún modo. Pero sí, o sea, la asfixiaban también, como que no la dejaban ser por ese temor a que si sale al mundo le va a dar una crisis en cualquier momento. Como que no la trataban como la adulta que digamos ya era, ¿sí? De 19 años. Entonces, sí. ¿Y era medicada? Era medicada. Cuando tenía una crisis, entonces, pues, o sea, siempre estaba muy pendiente de la salud siempre, entonces, medicamentos, cada nada yendo al doctor a ver si necesitaba otro medicamento o algo por el estilo, o cambiar algo de la vida, pero no. Pues sí, como que cuenta el momento en el que les dijeron que ella tenía esquizofrenia, y ya después momentos en la adolescencia cuando se tuvieron que vivían en un pueblo y después se tuvieron que ir al distrito federal y al DF. Y entonces ahí ya cuenta también cómo les cambió la vida, la forma en la que dos niñas de pueblo estaban enfrentándose a la ciudad. Entonces como que toda la vida de Esther giraba en torno pues a la enfermedad.
a la hermana. Ajá, sí, y a la enfermedad de la hermana. Entonces ella, creo que al principio no se siente tanto, pero a medida que va avanzando ella misma dice como, creo que desde niña empecé a odiar mucho a mi hermana, a detestar. O sea, pero ella dice como a odiarla, pero en realidad siento que lo que odiaba era la enfermedad, pues porque le tocaba estar constantemente preocupada por su hermana, cuidando a su hermana, pues porque su mamá tenía que mantenerlas, porque el papá se fue y las dejó. Eh, porque le tocaba como su vida acoplarla a las cosas que a Irene le gustaban, o sea, le gustaban no, sino eran mejores para Irene, entonces que no, lo que pasa es que Irene necesita mejor irse a esta escuela para que comience secundaria, ¿sí? Para que comience secundaria en tal escuela, ella se queda ahí siempre. Entonces cambiaban, pues las cambiaban a las dos y a Esther también le tocaba ya en tercero de secundaria. Era como, a mí sí me toca llegar con una extraña, o sea, me tengo que acoplar a todo lo que necesita Irene. Entonces sí, como que desde la adolescencia comienza a buscar cosas que solo le pertenezcan a ella y que ella pueda manejar y que nadie más se meta en ese mundo porque de resto todo le pertenece a... Le toca compartirlo con alguien. A Irene le toca compartirla con la mamá con Irene, a la señora que las cuida también. Entonces, como que una envidia por esa tensión, pues era una niña, una adolescente también, entonces pues normal. Y uno debió ser su hermana porque tenía que estar muy pendiente y ser muy cuidadosa, pero al mismo tiempo Pues la cuidaba. la cuidaba porque quería, porque se preocupaba por su hermana. Entonces sí, y a toda hora ella está pensando en esos sentimientos de culpa que tenía en esos momentos, porque hubo un par de partes en las que ella reaccionó mal con respecto a las crisis de su hermana. Son como, pucha, son fuertes. Pero sin embargo, siento que uno como lector es difícil culparla, o sea, está en una situación muy difícil. Y ella también es una niña, ¿sí? Entonces es difícil. Y ya en Barcelona, ella con 30 y pico de años, como 33 años creo, todavía ese sentimiento de culpa después de 10 años de la desaparición de su hermana. Y 5 años de estar en Barcelona. Decía que ya no quería volver a México. Pero entonces sucede algo, y es que en un programa de televisión, en un canal de noticias, ella veía canal de noticias, un 1 de enero, y, y que como que estaban hablando de unas manifestaciones en México, y pasaron un video, y ella como que medio vio a alguien. Y ellas juraban, pues les habían entregado las cenizas, el gobierno les había dicho, no, es que las encontramos en una fosa común, esos feminicidios, trata de blancas. Y como que la mamá y ella no se lo creían, y Esther no se creía mucho esa versión, pero les dieron la ceniza y fue como, sí, pues sí, de pronto sí es. Entonces sí, como, pero igual ella vio y decía como, es que yo estoy segura de que fue Irene. Entonces ella está saliendo con alguien, la ayuda, empieza a investigar y pues es como toda esta investigación para saber si las cenizas que tienen sí son las de Irene, sí, cómo murió. Y si no, ¿dónde está Irene? Y sí, es muy chévere, es muy de misterio, que uno diría como, ay, de investigación o algo policíaco. O sea, siento que tiene parte de eso, pero el libro no se centra en eso. Es muy fuerte, es muy pesado. Lo que sí es que en algún momento al final, el novio es argentino, se llama Bernardo. Y, o sea, ¿qué es lo que pasa? Siento yo que Fuertes declaraciones. Bernardo, no, pues igual me gusta, pero que Bernardo como no había sido explotado como personaje, como que giraba en torno a la protagonista de sus problemas. Entonces creo que que Laura quiso, la autora, la escritora quiso como, pues que él no fuera un personaje que solo girara en torno a Esther. Entonces como que le dedicó un capítulo donde él decía como de dónde había vivido, qué había hecho, todo eso. Y siento que no fue muy bien logrado. O sea, porque como que interrumpe la narración. O sea, porque estamos en constantes saltos, entonces la narración no es lineal, no es como a toda hora tienes que estar pensando esto, ¿cuándo fue? Pero el hecho de que Bernardo hubiera incluido esa historia es como, sí, o sea, que no nos importa. ¿Sí?
hubiera podido ahondar en esas cosas que dijo en ese capítulo, de pronto en las conversaciones que tuvo con Bernardo a lo largo de todo el libro. Sí, no necesariamente un capítulo. No un capítulo que siento que sí, como que fue un poquito forzado, desde mi punto de vista. Pero no siento que se tire el libro ni nada por el estilo. Estuvo muy, muy bueno. El final estuvo triste. Estuvo muy triste, estuvo fuerte, o sea, feliz, pero triste. Pero no sé cómo sentirme con ese final, casi lloro. Sé que a muchas personas no les gustó. Ah, y sobre eso quiero decir, bueno, y a muchas personas, en realidad a Goodreads a la mayoría les gustó, pero o un par que no mucho. Pero hubo una reseña que dijo como, empecé a leerme este libro porque quería leer algo como tipo Dan Brown. Y me encontré un Dan Brown con conciencia social. Y puso como 2 estrellas y que muy mal, que yo no sé qué. Y yo como, o sea, lo que te molesta es la conciencia social. Porque Dan Brown, pues no es como la gran cosa, ¿no? Entonces fue muy raro, fue como... sí, no es culpa del libro. A sus expectativas, pues que siga leyendo a Dan Brown. Que siga leyendo a Dan Brown si no le gustan las cosas con conciencia social. Me pareció muy bueno, muy fuerte. Pobrecito. Léanse. Bueno, no, suena chévere. Creo que yo no lo leería porque está muy triste. Ah, bueno, entonces ahorita te puedo dar spoiler. ¿Sí? Eso, tú me lo... Pero a ti. A ustedes no. Ay. O no sé, depende si tengo tiempo. Bueno, a ti no te molestan los spoilers, ¿o sí? No, tampoco. Bueno. El libro que yo leí se llama Temporada de Huracanes. También lo elegí como en una lista de los libros recomendados de autores mexicanos. Y la autora es Fernanda Melchor, también creo que es joven, no sé qué tan joven, pero el libro es del 2017. Y también fue como la obra que nos llevó al estrellato a ser conocida. Y esa obra se ganó un premio internacional de literatura. Y bueno, lo que tengo que decir la obra. Opinión. Bueno. Es como las historias del boom latinoamericano, o sea, que pasan generalmente, no todas, pero generalmente, pues pasan en un pueblo empobrecido, donde se ve mucha violencia y los personajes también como que están siempre envueltos en violencias, diferentes tipos, económica, sexual, todo tipo. Entonces de ese tipo, y se me hizo mucho como el boom latinoamericano, Pedro Páramo o algunas obras de García Márquez, pero digamos que igual se nota la actualidad, o sea, en el sentido de que describe a veces como escenas muy fuertes que tal vez en Pedro Páramo, digamos, no sé, de violaciones muy fuertes o así. Entonces sí tiene esa parte como que se nota que es más actual. Bueno, la historia pasa en un pueblo ficticio de México que se llama La Matosa. Y pues como en muchos pueblos hay, digamos, una mujer que todos creen que es una bruja. Y bueno, esa bruja, es como una bruja vieja, se casó con un tipo rico. Y entonces dicen, pues le hizo jugo de calzo. Y entonces, bueno, después se murió el tipo. Y creo que el hijo también se murió. Entonces todos dicen, no, pues lo mató la bruja. Pero no. Pues era una mujer normal. Sí. Y pues tuvo una hija. Y bueno, pues los capítulos como el tuyo cuentan como diferentes historias de gente del pueblo. Entonces digamos que el primer capítulo es como todo eso sobre la bruja, sobre la hija, que después se vuelve la bruja cuando se muere la vieja. La vieja se muere en una avalancha que hubo en el pueblo, donde se murieron muchas personas, desaparecidos y todo. Entonces entre ellas pues estaba ella. Y entonces la otra bruja pues se quedó como con las tierras de que era el padrastro y pues tenía plata, pero a la final igual vivía re feo, decían, en la casa era toda sucia, todo, o sea, no sé, era muy raro. Muy tipo bruja.
Y pues lo que tenían de brujas era que, digamos, ayudaba a la gente que con alguna aromática, digamos, ayudaba a las mujeres a abortar, ese tipo de cosas, ¿no? Pues les daban remedios. Entonces, digamos que había mujeres que iban allá tal día a pedir consejos o ese tipo de cosas. Pero entonces cuando se muere, pues cuando queda la bruja joven, digámoslo así, pues dice, o sea, describen eso como que empieza a ir mucha gente, muchos hombres, y que ella les paga por sexo. No ellos a ella, les pagan. Y muchos van, o sea, muchos van a violarla y igual muchos van a buscar un tesoro. Y pues nunca lo encuentran ni nada. Pero entonces pues el libro trata después de... O sea, todo eso como contando quién era, ¿no? Pero después cuentan pues cómo aparece el cuerpo de la bruja en un río. Degollada. Entonces empiezan a contar como la historia de los personajes que están involucrados en ese asesinato. Entonces empiezan a contar la historia de Luismi, hay un muchacho que fue amante de la bruja, y como, o sea, cuentan muchas historias de él, o sea, como vivió la infancia, que era el nieto preferido de la abuela, pero que después se fue a vivir con la mamá, y que se hizo amigo del padrastro, o sea, eran amigos, andaban para todo lado, como después encuentra una jovencita, Norma, y la lleva a la casa a vivir como novios, pero recién la conoce y Norma ya estaba embarazada, tenía 13 años, entonces también en otro capítulo cuentan la historia de Norma, cómo el padrastro la abusaba, o sea, cuentan que a veces uno se pierden los personajes, porque es como que cuentan primero la historia de Luismi, después de Norma, y después uno no sabe cómo ellos están unidos cuando se entera que es que Norma era la que vivía con Luismi, y no sé qué. Y entonces, digamos, Norma, pues como estaba embarazada, bueno, se hizo amiga también de la mamá de Luismi. Luismi le decían porque cantaba como Luis Miguel. Pero no se llamaba así. No me acuerdo cómo se llama, o sea, no sé si lo dijeron en algún momento, pero era Luismi. O el chamaco. Y entonces uno también se perdió porque ¿cuál era el chamaco? ¿Cuál era Luismi? Y bueno, entonces, pues la mamá de Luismi llevó a Norma a donde la bruja para que la ayudara a abortar. Y, o sea, Luismi era todo raro porque contaban historias homosexuales de él. O sea, pero también era como que era amante de un ingeniero. Entonces él estaba esperando que le diera trabajo donde él trabajaba, del ingeniero. Pero entonces también estaba con Norma y como que la quería harto de verdad. Rapi. Y entonces pues le dio el menjurje y Norma se lo tomó y pues en esa noche se desangró, o sea, estaba desangrándose. Entonces Luismi y pues el padrastro, que tenía una camioneta, los llevó al hospital y Norma creo que se salvó, o sea, no se alcanzó a desangrar porque sí, también contaban como ella cuando estaba en el hospital y se despertó y no sé qué. Pero entonces Luismi pues se quería vengar de la bruja porque le había hecho eso a Norma. Y entonces por allá... entonces cuentan la historia de Brando, otro muchacho. Toda la historia también aparte, y entonces ahí unen como Brando estaba que le insistía a Luismi, y Brando en algún momento se enamora de Luismi. Entonces le insistía a Luismi que fueran a robarle a la bruja, y que con eso se iban a ir a otro lado. Y que quería llevarse a Norma. Y entonces Luismi le decía que no. Pero entonces cuando pasó eso, entonces ahí sí le entró la rabia y dijo, bueno, vamos. Y fueron y por allá hicieron y hicieron. Bueno, se escucha chévere el libro. En realidad se escucha violento y raro. Ay, me acordé en medio cuando decías que la bruja joven le pagaba a los chicos para tener sexo. Sí. Me acordé de una novela cuando yo era chiquita, salió. Se llamaba Doña Villa.
Muy mala. No me la vi toda, solamente me acuerdo que la vieja tenía ahí en su casa como que invitaba Como a un los club, manes. Ajá, ¿cierto? como un club, invitaba a los manes. Todo el pueblo era como, ay, esa señora que nos quita nuestros zapatos. Entonces cuando dijiste eso fue como, no sé, me acordé. Fue muy... Pero era algo así. señorita. Algo así, pero en versión bruja. ¿En qué época era? Y no decía. O Pero sea, nunca... pero era como reciente. Tampoco era, digamos, de los 2000. O sea, no era que fuera anterior. Pero sí, uno como que piensa como. O sea, parece una época por allá lejana, también por lo del pueblo y todo. Y por lo que hay una bruja, o sea... Pero Bueno, sí, no sé todavía qué se cree en creencias eso son. en realidad. Es que sí, en mi cabeza es como ya no creo que la gente crea en brujas, pero sí. Sí. Entonces, esperamos que ustedes se hayan antojado de alguno de estos libros. Los dos se escuchan buenos, violentos, tristes. Por mi parte el mío estuvo muy bueno. Y el de Aleja suena muy También. chévere. Sí, muy bueno. Entonces sí. Y el país que le daremos esta vez es... Ay, no sé. Pero bueno, o sea, a lo largo del video estuve pensando. Y creo que España. Hay mucho de donde escoger. Ole, Hay mucho de donde escoger. Los españoles sí, tienen muchos. Empapelados tienen un montón de libros. Bueno, chévere. Esperar a ver qué me leo. Entonces, si nos quieren acompañar en este mes, leer algún autor español o autora. Entonces, Sí, o recomendarnos alguno que ustedes digan, no se lo tienen que leer. el mío sí. No, no gracias. Pero sí, se aceptan sugerencias. Y pues nos vemos la próxima semana. Suscríbanse, denle like, comenten. Chao.